Bien, señoritas, señores, mm, vamos entrando a este sistema que se conoce como el sistema límbico, también conocido como circuito de Papez. ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Terminaron? Ya terminaron. En un comienzo, este sistema fue, digamos, señalado como una estructura donde el tronco encefálico ingresa a los hemisferios cerebrales y luego ya tenemos los hemisferios, o sea, esa parte, ¿no? Por eso el término límbico, ¿no? Un limbo que no se sabe dónde se está en medio de. Entonces, pero luego se fueron identificando algunas estructuras y que se van relacionando con las funciones, primero vegetativas a partir del hipotálamo, pero luego también aparece todo lo que viene a ser este aprendizaje. De repente ustedes han, de hecho en psicología se estudia en los reflejos condicionados, ¿no? Entonces hay un proceso de aprendizaje y todo. Y también una buena parte del conocimiento que se tiene sobre el sistema nervioso es por lesiones. Se lesiona algo, no funciona y se ve la correlación con respecto al déficit que presentan las personas. Y entonces se va haciendo la relación, ¿no? Entonces se va viendo que esta parte va cumpliendo funciones que no le corresponden a la corteza, ¿no? Ni tampoco, digamos, al tronco encefálico. Con todo ello, entonces se va viendo que hay un conjunto de estructuras que se encuentran justamente en este lugar y que va formando un sistema que está relacionado con el procesamiento de las emociones. Esto también, a esto colaboró lo que es, digamos, el estudio evolutivo de los animales, ¿no? Pero también tiene que ver con aspectos conductuales y endocrinos. Pero no solo está relacionado con estas funciones, sino también está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Entonces, yendo ya a una definición más precisa, ¿no? La palabra límbico significa limítrofe, ¿no? Que está en medio de, ¿no? Son estructuras fronterizas que rodean las regiones basales del cerebro y da lugar a circuitos neuronales que controlan el comportamiento emocional y las motivaciones. Claro, aquí el primero que se va señalando es al hipotálamo, ¿no? Con sus estructuras afines que se tienen, que están alrededor. En este lugar ciertamente está el control de las funciones básicas, entre ellas control de la temperatura, pero también está el control de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Control de la osmolaridad de la sangre también. Ahora bien, entonces, en este sitio, como mencionamos, está esto de la osmolaridad, los impulsos de comer y beber para controlar el peso corporal, ¿no? Y en conjunto las funciones vegetativas del encéfalo. Dentro de las estructuras que forman este sistema límbico está lo que llamamos, en cuanto a la corteza, el lóbulo límbico, que no es sino la circunvolución del cuerpo calloso, ustedes lo deben conocer, la circunvolución subcallosa y el gyrus parahipocampal. Es toda una rueda que se da alrededor del cuerpo calloso, ¿no? Están las formaciones del hipocampo, el hipocampo dorsal, corresponden al indusium gricium, al hipocampo ventral formado por el asta de Mond, el cuerpo franjeado, el giro dentado y el subículo. Está el complejo amigdalino, con la corteza periamigdalina, el núcleo amigdalino y la estría terminal. Todo lo que viene a ser el área septal, que está frente al tálamo, ¿no? Y que al parecer posee neuronas que son centros del orgasmo, por ejemplo, para varones y tanto también para mujeres. Formaciones olfatorias, ¿no? El bulbo, el pedúnculo olfatorio, las estrías olfatorias, lóbulo piriforme, el núcleo dorso medio y núcleo anterior del tálamo óptico,
Está la corteza orbitofrontal, ¿no? Es una región del lóbulo frontal del cerebro relacionando con los procesos cognitivos y la toma de decisiones. Y el núcleo accumbens, que también ya lo estamos conociendo, que es la región de nuestro cerebro que se encarga de clasificar las sensaciones que percibimos. Es quien nos dice si nos encontramos ante una sensación positiva o negativa, como el placer, la recompensa o el castigo. Más o menos yendo a definir algunas estructuras. El hipocampo, básicamente son dos cuernos que se describen en curva, ¿no? Desde el área del hipotálamo hasta la amígdala, relacionado con la formación de lo que se encuentra en la mente ahora, en este momento. Están utilizando ustedes el hipocampo. Memoria a corto plazo, ¿no? Y también en lo que se va a recordar en un periodo largo, con la memoria de largo plazo. Primero está en corto plazo, y es más, mucho es memoria de trabajo, que se le llama ahora, ¿no? Pero si es que esto va a integrarse en un proceso de aprendizaje, eso va a ir a memoria de largo plazo, ¿no? Que eso ya no le corresponde más bien al hipocampo, eso va a corresponder a otras áreas de la corteza. Como mencionamos, aquí en este lugar se encuentra lo que es la memoria a corto plazo, largo plazo y el aprendizaje. Está involucrado, ¿no? Pero la memoria de largo plazo corresponde a otra estructura. La formación del fornix, que lleva hasta los cuerpos mamilares, va desde el núcleo anterior del tálamo, que envía información hasta la corteza cerebral. Está formado por varias estructuras cerebrales que se activan ante los estímulos emocionales. En clínica, la enfermedad más importante que tiene que ver con el hipocampo desde el punto de vista es la epilepsia del lóbulo temporal o epilepsia límbica. En cuanto a la amígdala cerebral, es una masa con forma y tamaño de 2 almendras, ¿no? Bien reconocida, situada a ambos lados del tálamo, ¿no? En el extremo inferior del hipocampo. Si se estimula eléctricamente, en los animales responde con agresión. Y cuando se extirpa, los mismos se vuelven dóciles, no vuelven a responder a estímulos que le habría causado cólera, rabia, ¿no? Estamos hablando de los animales. También se vuelven indiferentes a los estímulos que les habría causado miedo o respuesta tipo sexual. La amígdala sigue en el cerebro una vía, ¿no? De la amígdala al hipotálamo, a la sustancia gris acueductal. Y esto hace que se produzcan manifestaciones autónomas como el cambio de la actitud motora, o sea, la posición en la que nos encontramos, ¿no? Ahorita están atentos, todos bien sentaditos, bonitos, mirándoles. Pero puede que estén en un estado desagradable y se nota, ¿no? La persona, inclusive en su actitud. Nosotros llamamos la posición, todo eso, ¿no? Y tan solo mirarlo decimos, no, está molesto, ¿no? Entonces se nota eso. Ahora bien, se conecta la amígdala con el hipotálamo por la estría terminalis, que es la responsable de que el hipotálamo se conecte con el tronco encefálico y conduzca a las manifestaciones autónomas. Para eso había sido la estría terminalis. Ahora hay otras zonas relacionadas, ¿no? La circunvolución del cíngulo, que ya lo hemos mencionado, pero de otra manera, que es la parte de la corteza cerebral que está cerca del sistema límbico. Proporciona una vía desde el tálamo hasta el hipocampo y está asociado con las memorias del olfato, el dolor, etc. El área septal, que se halla frente al tálamo y al parecer posee unas neuronas que son centro del orgasmo, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El área tegmental ventral está en el tronco cerebral, consiste en vías de las dopaminérgicas, que tienen que ver con el placer, la felicidad, etc. Y la corteza prefrontal, como mencionamos, que es la parte del lóbulo frontal, que es parte del área motora, ciertamente, porque el área motora común, digamos, ¿no? Es solo la salida.
Pero ¿dónde se toman las decisiones? Vamos a hacer esto, la decisión es en el área prefrontal, ¿no? Adelante. Y también hay otras estructuras. Entonces allí se formula la idea de lo que se quiere hacer y la decisión pasa a la corteza motora y es la que se encarga de enviar las órdenes, ¿no? Ahora bien, en todo esto, ciertamente el hipotálamo tiene una ubicación central, ¿no? Y está conectado a muchos elementos de este sistema límbico. Ahora, yendo un poco ya más en detalle. El lóbulo límbico, que nosotros llamamos, corresponde entonces al área orbitofrontal, al área paraolfatoria, ¿no? Circunvolución subcallosa, el cíngulo, el istmo, la circunvolución parahipocampal, el uncus y el gancho, que están aquí, ¿no? Y el giro dentado que también. Núcleos asociados, el núcleo del septo pelúcido, epitálamo, hipotálamo, núcleos talamiales anteriores, cuerpo amigdalino, y como tractos de fibras el fornix, el as mamilotalámico. Y acá está la circunvolución pericaliosa, que también así se le llama, o cíngulo, más la circunvolución del hipocampo, que vendría a ser todo esto. La ubicación de la amígdala, el hipocampo y la corteza entorrinal, que vendría a ser en estas. ¿A qué corresponde la corteza entorrinal? Junto con el área septal. A la parte olfatoria, ¿no? Entonces pertenece a la parte olfatoria. Bueno, acá están el tálamo, subtálamo, hipotálamo, que también ya lo conocemos. El fornix, plexo coroideo, el tálamo, núcleo adenular, la glándula pineal y todos esos que se encuentran aquí, que vendrían a ser el epitálamo, ¿no? Y todo lo demás. Esto es solo para reconocimiento. Como mencionamos, funciones del sistema límbico. El establecimiento de la unidad del cuerpo con el psiquis, entendiendo mente, ¿no? Condiciona la actividad social del individuo, permitiéndole la adecuación a la realidad y al momento en que vive. Regula el carácter, interviene en la conducta instintiva de conservación individual y de la especie. Esto es, digamos, la respuesta de protección propia, supervivencia, pero también de la especie, ¿no? Es un poco, si nosotros o el individuo persiste, también va a persistir la especie. Los animales, digamos, inferiores lo tienen fuertemente eso, o sea, se pueden sacrificar, pero por la especie, ¿no? Y nosotros, claro, hemos cambiado un poco, preferimos sacrificar la especie mientras nosotros estemos bien. Modula las funciones viscerales y endocrinas, participa en el control de la vigilia y el sueño, ya vamos entrando a esto, forma parte del proceso de excitación y atención y tiene que ver con la ira, la docilidad. Ya el hipocampo lo estábamos mencionando. Ya, entremos ahora a algunas cosas ya más en preciso. ¿Cómo se fija un recuerdo? Para empezar, ¿no? Y cuando uno habla de memoria, como estamos mencionando, sobre todo la memoria a corto plazo, de hecho vamos a hablar del hipocampo y de la amígdala, que son los dos órganos que están involucrados en esta función, ¿no? Ahora bien, para esto la información que el cerebro necesita recuperar de manera consciente, ¿no? Primero, como hechos, ¿no? Episodios personales, se procesa en el hipocampo, acá. ¿Listo? Ahora, el hipocampo distribuye esos datos y los guarda en los sitios adecuados. Ejemplo, lo manda a la vía visual, ¿no? Y se guarda en este caso en el centro de la visión. Lo mismo si fuera sonidos. En todo tipo de sensación tenemos en la corteza como dos partes. El área de proyección primaria, donde digamos, llega la impresión y se hace consciente.
pero no significa nada. Yo puedo ver con esa área, y de hecho se ve, pero no lo puedo interpretar en nada. No sé si alguien ve acá o lee letras chinas. ¿Alguien? Ya. Si fuera el caso, nos presentan todo un relato, una escritura china. Estamos viendo la escritura, pero para nosotros no significa nada. Ese es el área primaria. Y luego viene el área secundaria, donde estas impresiones pasan y recién ahí le damos interpretación. Recién. ¿No? Entonces, ¿podemos ver y estar ciegos? Sí, eso es cierto. Lo mismo, podemos oír y no, pues no comprendemos nada de lo que nos dice un idioma extranjero, ¿no? Entonces, necesita los dos. Entonces, el hipocampo recepciona, ¿no? esa, digamos, esa información y lo va a enviar a un sitio adecuado. Por ejemplo, acá nos ponen hacia el área visual y ahí nosotros guardamos la imagen, ¿no? Ahora, el contexto emocional de esos hechos se fija en la memoria emotiva, que es la amígdala. Esta envía neurotransmisiones al hipocampo para que los guarde de manera permanente. La amígdala es el centro emocional. Y es una ventanita chiquita que nos permite ver el mundo. Tiene toda una estructura, una visión del mundo, pero para que nosotros reaccionemos rápidamente. Por ejemplo, si esto hubiera un temblor, ¿no? En este momento y vemos que el techo se nos cae, salimos corriendo. Salimos corriendo. Eso no lo hizo la corteza. No, claro, salimos por el arma, todo lo que ustedes quieran, pero la decisión, la reacción, no fue por cuenta de la corteza. Porque la corteza, ¿qué hubiera dicho? Hubiera visto, hubiera analizado, esto me puede caer, es muy pesado, de repente sí, de repente no, ¿dónde está la puerta? Mientras se nos cayó todo. Si es que le encargásemos eso a la corteza. Pero la amígdala no, la amígdala tiene una visión y cuando pasa eso, simplemente dice, corre, sale, y salimos, atropellando lo que ustedes quieran, pero salimos. Porque la amígdala se ha ido desarrollando como un centro de defensa frente justamente al peligro que podamos tener. Entonces, si estamos en peligro, ¿qué entramos? En pánico, miedo, temor. Y eso la amígdala lo activa. Por eso que la amígdala es el centro emocional. Entonces salimos corriendo porque la amígdala nos los ordena, ¿no? Es la que toma la decisión. Ahora bien, todo lo que hemos vivido se va a almacenar, ya sea en la era visual y la amígdala tiene el recuerdo de lo que nos pasó. Eso también tiene, se acuerda. Muy bien. La memoria emocional queda latente, ¿no? Lo que hemos mencionado. Es un manejo inconsciente. No depende del deseo de olvidar de la persona. Es instinto, digamos, no es instinto porque sería genética nada más, ¿no? Pero ya aprendió. Entonces, en todo caso, ¿no? Si tengo una experiencia que me quemé con el agua hirviendo, y yo luego aprendo eso y no me acerco al agua hirviendo. Y si veo que el agua hirviendo se me viene y no sale, se aleja, ¿no? Quedó, digamos, el aprendizaje. Cualquier episodio posterior puede activarla. Un olor, la voz, una imagen, dispara los neurotransmisores de la amígdala hacia el hipocampo y los recuerdos aparecen. Entonces hay una evocación automática del recuerdo que también activa las sensaciones que están asociados. Dolor, angustia, etcétera, que en ese momento o sufrimiento tuvimos. Pero también como para lo negativo, también hay para lo positivo, para lo agradable, ¿no? Una buena experiencia o algo que nos gustó, un plato, etcétera, también queda. Entonces, después cuando sentimos el aroma o el olor de ese plato, aunque no lo estamos viendo por X circunstancia, evoca el recuerdo y nos acordamos en un momento agradable que también se tuvo.
eso también lo guarda la amígdala. Entonces, la amígdala, ¿no?, tiene eso y lo envía al hipocampo, y el hipocampo se encarga de activar esa memoria. Y si tiene que recoger, digamos, el recuerdo que está en el área visual o olfativa, lo recoge, lo trae, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el recuerdo de ese hecho pasado anterior que hemos tenido. Entonces, la amígdala se encarga del procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Ahora bien, la información que le llega a la amígdala le puede llegar de la corteza, del tálamo y también del hipocampo, ¿cierto? Ingresa y solo ingresa hacia el núcleo lateral de la amígdala. Está dividido, tiene un núcleo lateral. Toda información que le llega a la amígdala le llega al núcleo lateral. Y el núcleo del núcleo lateral sí se va a dispersar al núcleo vasolateral accesorio, al núcleo vasolateral y al núcleo central. Y de ahí sale la respuesta. Tiene una organización entonces la amígdala dentro. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos en el centro de la amígdala, ¿no?, un estímulo emocional. Claro, esto llega a través del tálamo sensorial, llega a la amígdala, pero también va a la corteza sensorial primaria y luego a la corteza de asociación unimodal primaria, donde le damos la interpretación y todo lo demás. Y esto también se dirige a la amígdala. Puede llegar también a la corteza de asociación polimodal, que es mucho más complejo. Solamente estamos mencionando la corteza primaria y secundaria, pero hay un nivel terciario, donde, digamos, la integración de información es mucho más compleja para desarrollar una conducta, ¿ya? También se proyecta ahí, ¿no?, pero lo vamos a dejar por el momento allí. Entonces, tenemos toda esta información. Por otro lado, de la corteza entorrinal, del hipocampo y subículo, también le llega información a la amígdala. Y la amígdala responde con una respuesta emocional que define conducta, control autónomo vegetativo y control endocrino. Entonces tenemos la amígdala, respuesta autónoma. Eso se dirige al hipotálamo lateral, al núcleo del vago y del ambiguo, núcleo parabranquial. Si va hacia el hipotálamo lateral, entonces lo que vamos a tener es una activación del simpático con taquicardia, hipertensión. Al núcleo del vago y el núcleo ambiguo, a actividad del sistema parasimpático, secreción de ácido gástrico, úlcera, la micción, defecación, bradicardia, ¿no? Al núcleo parabranquial, disnea, respiración entrecortada, es un estímulo que se va a dar, ¿no?, hacia la respiración. En cuanto a una respuesta conductual, por ejemplo, al locus coeruleus, a las zonas tegmentales, para un estímulo de comportamiento, vigilancia y atención. Claro, nos estimula y para estar vigilantes, ¿no? Al núcleo reticular pontino, reacción de inmutarse. O sea, el hecho de que uno no se mueva, o sea, indiferente, no es que no hace nada, está tomando decisión. Y es una actitud, inclusive es una emoción, de querer ser indiferente. Es decisión que tomamos, no es que el organismo no pasa nada. Si no lo vemos, no lo sentimos, ahí sí el organismo no hace nada, porque no tiene información. Pero si estamos viendo, no nos guste, nos disguste, pero permanecemos así indiferentes, eso es activo, no es pasivo. Está el nervio trigémino y facial, y claro, ahí tenemos la expresión facial que podemos expresar, por ejemplo, de miedo. La sustancia gris central, con la inmovilización, la hipoalgesia, etc. Y reacciones hormonales, el núcleo paraventricular, respuesta hormonal de tensión, liberación del cortisol, por ejemplo. Y bien, aquí tenemos todo es una salida, ¿no? Estímulo de miedo condicionado y el estímulo de miedo incondicionado. ¿Cuál es la diferencia entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado?
cuando es incondicionado es cuando no hay objeto, racional. ¿Cuál es aprendido? ¿Cuál no es aprendido? Levanten la mano, sí. El condicionado es aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de un estímulo, en este caso nos pone el ejemplo del miedo, ¿no? Un miedo condicionado. Algo nos condicionó que tuviéramos miedo a algo, ¿no? Entonces aprendimos, pero el incondicionado, instinto, no aprendimos eso. Simplemente nos viene alguien a pegar y ponemos la manita, ¿no? Es un reflejo incondicionado. Mientras que, digamos, viene y me quiere pegar y yo agarro y le doy otro golpe. Es que aprendí a pelear, ¿no? Reflejo condicionado. Y está también lo del perrito y todas las cosas, ¿no? Solamente algunas cosas que quiero señalar. No vamos a leer todo esto. Por ejemplo, si la amígdala sale a través del hipotálamo lateral, va a haber una activación simpática. Y entonces lo que vamos a tener es una taquicardia, respuesta galvánica a piel, eso es lo que se llama la piel de, ¿cómo se llama? Piel de gallina, que lo llaman, es erizamiento, palidez, dilatación de la pupila, elevación de la presión sanguínea. El núcleo parabranquial, aumento de la respiración, ¿no? Se va a sentir palpitaciones, esfuerzo respiratorio. Miren, ¿por qué menciono esto? Claro, ustedes lo pueden ver esto en texto, etc. La amígdala, acá, ella, si bien es cierto, nosotros ponemos simpático, parasimpático, a ella la amígdala no le interesa eso. Puede desencadenar a través de cualquiera de estas dianas anatómicas, cualquiera de estas reacciones y en combinación que quiera. Lo puede hacer. No es que está limitado, no, pues solo simpático o parasimpático, no está limitado. Entonces, y de hecho, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Que si estamos en una situación de angustia, de temor, de miedo, y algunas veces por ese miedo la persona suelta esfínteres y hay micción. Y eso sucede en personas que entran en pánico y no pueden responder, se quedan quietecitos y se mojan, como dicen, ¿no? Entonces, miren, ahí se entiende de que si el sistema simpático estaba actuando, no debió suceder eso, pero sucede, ¿no? Entonces, y es que, como digo, la amígdala puede utilizar todos estos elementos de la manera que quiera, porque está respondiendo a una agresión, a una situación emocional, no consciente, no razonado. Y más bien lo que va a tratar de hacer la corteza es controlarla. Trata de controlarla. ¿Y eso qué significa? Es cierto aprendizaje, pero es desarrollo de aprendizaje, y ese aprendizaje nos dice, no, pues, o sea, yo no le puedo pegar por más que me quiera pegar y tengo ganas de pegar. Y el instinto me dice que sí debo pegarlo. Pero no, digo, no, ya esperaré después. No, ya habrá otro momento más adecuado. Es que ya estoy pensando. Y esto solo viene desde la corteza. Si ustedes quieren, los animales inferiores, el perrito písenle la cola y van a ver que los va a morder. Claro, nosotros no tenemos colita, pero si nos pisan el pie, no vamos a morder, ¿no? Porque estamos pensando, ¿no? Nos controlamos por nuestra formación, por nuestra conducta que hemos desarrollado. Bueno, acá hay otras conexiones. Bueno, ustedes van a encontrar bastantes conexiones de este tipo, ¿no? De este que se llama, que explican la respuesta de la amígdala. Por ejemplo, la amígdala a través de la corteza frontal medial es una regulación de la amígdala y organización de la acción basada en la emoción. Claro, la corteza frontal toma decisiones para hacer algo, ¿no es cierto? Ahora bien, y sí, si vemos a la niña de nuestros ojos, nos emocionamos y vamos tras ella, a decirle de repente una alabanza, un piropo, ¿no? Bueno, pero hemos decidido hacer algo. ¿Por qué? Porque la amígdala dice, corre,
Tiene que hacer algo. Si va a la corteza cingulada anterior y órbito frontal, memoria de trabajo y atención. Nosotros siempre, sí, utilizamos bastante la memoria del trabajo. Estamos escribiendo, digamos, estamos transcribiendo y todo eso nos ayuda. Eso se llama memoria del trabajo. Porque cuando, digamos, hay una alteración, la persona está trabajando y luego se da cuenta que ¿dónde dejé mis cosas? ¿No? ¿Dónde dejé mi lapicero? Se perdió. Y es que ahí la memoria del trabajo como que está fallando. A nivel del tronco encefálico puede dar lugar a reacciones de excitación mediante los neurotransmisores. El hipocampo, la memoria explícita a largo plazo, que luego se va a proyectar, ¿no? A la corteza involucrada, la corteza está involucrada en todas las etapas del procesamiento sensorial. Claro, la percepción, almacenamiento a corto plazo también, y retroalimentación corporal. Eso ya más bien es aprendizaje, ¿no? Y sí, aquí hay varios circuitos, como les mencioné, que ustedes los van a poder encontrar. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora lo que va mejor explicando eso, de hecho también hay lesiones, ¿no? Antes, cuando hay lesiones, sí, va a haber un déficit, ¿no? Les cuento con una cosa. En el centro frontal está, digamos, el núcleo accumbens, que es de las emociones, el placer, todo eso, ¿no es cierto? Pero también del sufrimiento. Muy bien. ¿Qué se hacía antes? ¿No? Es parte de la historia de la medicina. El dolor tiene un componente somático que es dolor propiamente, ¿no? Sentimos, y hay la reacción vegetativa y todo lo demás. Pero también está el sentido de temor que se tiene, dolor, muerte, dolor, sufrimiento, y eso no nos gusta. Sentimos pánico. ¿Y qué hacían? Hacían ablación del lóbulo frontal, en esos casos, que ya no se puede hacer nada. Y la persona quedaba consciente. ¿Sientes dolor? Sí, pero no le importaba. Y tranquilo. Claro que también traía consecuencias. Se volvía indiferente a todo, totalmente indiferente. Familiares a su misma persona. Podía estar en la situación que él pudiera y no le importaba. Y si se estaba muriendo, no le importaba. ¿No? Claro, era por ablación del lóbulo frontal. ¿Todo para qué? Para controlar un dolor coercible que no era factible tratar, controlar. Claro, eso ya no se hace hoy en día, para nada, ¿no? Eso entonces, con eso se dio que sí, había ciertas estructuras que estaban relacionadas. Por otra parte, lo que más va ahora describiendo esas alteraciones son las alteraciones de los neurotransmisores. Es lo que está describiendo, ¿no? Pero por algo también los neurotransmisores fallan. Esos circuitos que hemos ido mencionando ya se van precisando y si ese circuito allí hay una estructura que falla, luego el neurotransmisor falla y explica. La psicosis, por ejemplo, la esquizofrenia, se debe básicamente a que hay una sobreexpresión de, sobre todo de catecolaminas, dopamina, demasiado. Entonces lo que se trata es bloquear, serotonina, se trata de bloquear. La depresión es al contrario, más bien hay disminución y lo que se trata es aumentar. O sea, ya se va viendo, ¿no? Entonces hoy en día muchas de estas conductas se interpretan por una alteración en los neurotransmisores y se trata de dar tratamiento corrigiendo esa alteración. Ahora, pero la pregunta detrás es, ¿por qué falló el neurotransmisor? ¿No? ¿Por qué hay menor producción o por qué hay mayor producción? Algo debe estar fallando. Y entonces se empiezan a revisar estos circuitos. Por eso que se han ido definiendo más o menos los circuitos. Pero como también hemos dicho, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y sí se sabe que no solamente un neurotransmisor finalmente está involucrado, sino empieza a involucrar a otros más. Entonces, pero la explicación ya va, ¿no?
En la medida que vamos conociendo los neurotransmisores, los circuitos donde participa, se puede explicar lo que usted menciona, ¿no? Listo. Muy bien, entonces lo dejamos aquí. Hasta